El sol del Caribe no es como el sol de la ciudad. Es un fuego blanco, cegador, que parece querer purificar todo lo que toca. O tal vez solo busca exponer las grietas que intentamos ocultar. Estábamos en Playa del Carmen, en un resort de 5 estrellas que costó mis ahorros de 3 años. Se supone que este viaje iba a salvar nuestro matrimonio. ¡Qué frase tan estúpida! El matrimonio no es un náufrago que se rescata con palmeras y cócteles. Es una estructura que, si se pudre por dentro, colapsa sin importar el paisaje. Paula se veía hermosa bajo esa luz. Llevaba un bikini de color turquesa que resaltaba el bronceado perfecto que había logrado en apenas 3 días. Estaba tumbada en la cama balinesa, con los ojos cerrados, mientras el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla creaba una melodía hipnótica. Pero yo no podía relajarme. El sonido del mar, para mí, era como un susurro constante de advertencia. ¿Estás bien, amor?, preguntó ella, sin abrir los ojos. Su voz era lánguida, relajada por el calor. Sí, solo demasiado sol, respondí, aunque estaba bajo la sombra de la sombrilla de paja. Sentía una presión en el pecho que no tenía nada que ver con el clima. Todo empezó el segundo día. Habíamos decidido tomar una clase de buceo. Fue allí donde conocimos a Mateo. Mateo era el instructor. Era un hombre que parecía haber sido esculpido por el mismo océano. Piel curtida por la sal, cabello aclarado por el sol y esa confianza animal de quien no conoce el miedo. Cuando le puso el equipo a Paula, sus manos se movieron con una precisión técnica, pero hubo un momento, un segundo apenas, en que sus dedos rozaron la cintura de mi esposa y se quedaron allí más tiempo del necesario para ajustar una hebilla. Paula no se apartó. Al contrario, soltó una risita suave, una que yo no había escuchado en meses de cenas silenciosas en nuestro apartamento. «Respira hondo, Paula», dijo Mateo, mirándola directamente a los ojos. Su voz era un barítono profundo que parecía vibrar en el aire pesado. «En el agua, el pánico es tu peor enemigo. Tienes que confiar en mí». «Confío», respondió ella, y esa palabra me golpeó más que cualquier insulto. A partir de ese momento, el viaje cambió de color. Lo que debían ser cenas románticas se convirtieron en interrogatorios mentales. Paula empezó a preocuparse demasiado por su apariencia antes de bajar a la playa. Se aplicaba aceites con aromas exóticos, se cepillaba el cabello con una dedicación casi religiosa. Y siempre, de alguna manera, terminábamos en la zona del club de buceo. Casualmente. «Es que el equipo quedó allí, Diego», decía ella cuando yo le preguntaba por qué dábamos tantas vueltas por esa zona. Y además, Mateo dijo que hoy habría una puesta de sol increíble desde el muelle norte. El muelle norte estaba lejos de la zona principal. Era un lugar solitario, rodeado de manglares. Esa noche decidí observar. Fingí que me sentía mal por la cena, algo relacionado con el marisco. «Ve tú, Paula, no quiero arruinarte la noche. Yo me quedaré en la habitación descansando». Ella puso una mano en mi frente, una caricia mecánica que carecía de calor real. «Pobrecito, te traeré algo de la farmacia del hotel cuando vuelva, ¿sí? No tardaré», mintió. En cuanto la puerta de la suite se cerró, me levanté. El corazón me latía con una fuerza violenta, una percusión de tambores en mis oídos. Me puse una camisa oscura y salí por la puerta trasera del bloque de habitaciones, evitando el lobby. La noche caribeña era cerrada, con una luna creciente que apenas iluminaba los senderos de piedra. El aire olía a hibisco y a salitre. Seguí el camino hacia el muelle norte, moviéndome entre las sombras de las palmeras. Cada crujido de las hojas secas bajo mis pies me hacía saltar. La paranoia me había convertido en un extraño para mí mismo. Yo era un arquitecto, un hombre de lógica, no un espía que acecha en la oscuridad. Cuando llegué a la zona de los manglares, el ruido del hotel desapareció.
Solo se oía el coro de los grillos y el chapoteo del agua contra los pilotes de madera. Y entonces los vi. Estaban al final del muelle, dos siluetas recortadas contra el horizonte plateado. No estaban hablando de buceo. Mateo tenía su brazo alrededor de los hombros de Paula, y ella tenía la cabeza apoyada en su pecho. Se veían tan naturales, tan correctos, que sentí un vacío insoportable en el estómago. ¿Cuándo se lo vas a decir? La voz de Mateo llegó clara a través del agua estancada. Pronto, respondió Paula. Su voz no tenía rastro de la duda que solía mostrar conmigo. Diego es un buen hombre, Mateo, pero es aburrido. Vive en un mundo de planos y estructuras. Tú eres la libertad que olvidé que existía. No necesitamos decírselo de inmediato, dijo Mateo, y hubo algo en su tono que me puso los pelos de punta. Era una nota de cálculo, de frialdad. Si lo hacemos como planeamos, no solo tendrás la libertad, tendrás los recursos para disfrutarla conmigo en cualquier lugar del mundo. ¿Estás seguro de que funcionará?, preguntó ella, con un hilo de temor. El seguro de viaje que contrató cubre accidentes en actividades de riesgo. Mañana es la inmersión profunda en el cenote, el abismo. Es un lugar traicionero si no conoces las corrientes. Un fallo en el regulador, un momento de confusión. Nadie sospechará del instructor si él intenta salvarlo y falla. Me quedé helado. No solo me estaba engañando. Estaban planeando mi ejecución en una de las cuevas subterráneas más peligrosas de la zona. El cenote del que hablaban era famoso por su belleza, pero también por su oscuridad mortal. Retrocedí lentamente, con las manos temblorosas. Un paso, 2 pasos. Entonces, mi pie pisó una rama seca. El crujido sonó como un disparo en el silencio de la noche. Ambos se giraron hacia mi dirección. «¿Quién está ahí?», gritó Mateo. Su voz ya no era la del instructor amable, era la de un hombre listo para atacar. Corrí como nunca lo había hecho en mi vida, ignorando el dolor en mis pulmones y el roce de las ramas contra mi cara. No volví a la habitación. Me escondí en el área de mantenimiento del hotel, detrás de unos generadores ruidosos que ocultaban mi respiración agitada. Me quedé allí durante horas, mirando cómo la luna se ocultaba y las primeras luces del alba empezaban a teñir el cielo de un naranja sangriento. Tenía que pensar. Si iba a la policía, no tenía pruebas. Era mi palabra contra la de ellos. Mateo conocía a todos en el hotel. Era el héroe local. Paula era mi esposa. Si quería sobrevivir, tenía que ir a esa inmersión. Tenía que entrar en el abismo con ellos. Regresé a la habitación justo antes de que ella llegara. Me metí en la cama y fingí dormir. Cuando Paula entró, traía consigo el olor del mar y de Mateo. Se deslizó entre las sábanas con cuidado, pero no me tocó. Se quedó allí, rígida, esperando a que el sol saliera del todo. «Diego, despierta», dijo ella un par de horas después, con una sonrisa que me pareció la de un verdugo. «Es un día precioso. Tenemos la excursión al cenote, ¿recuerdas? Te sentirás mejor cuando nades un poco». La miré a los ojos. Eran verdes, claros, hermosos, y estaban completamente vacíos de amor. «Tienes razón, cariño», dije, sintiendo una calma gélida apoderarse de mi ser. «Siento que hoy será un día que nunca olvidaremos». Preparamos las bolsas de equipo en silencio. El trayecto en la furgoneta hacia el interior de la selva fue una tortura. Mateo conducía, mirándome por el espejo retrovisor con una sonrisa profesional que ahora me resultaba obscena. Paula iba a mi lado, tarareando una canción suave, como si estuviéramos yendo a un picnic y no a mi propio entierro. Llegamos al cenote. Era un agujero azul profundo en medio de la vegetación verde esmeralda. El agua estaba quieta, como un espejo de cristal oscuro que guardaba secretos milenarios. «Es un lugar sagrado», dijo Mateo mientras nos poníamos los tanques de oxígeno. Los antiguos creían que era una puerta al inframundo. Hoy
Solo bajaremos a 30 metros para ver las formaciones de estalactitas. Me ajustó el chaleco. Sus manos estaban cerca de mi cuello. Podría haberme estrangulado allí mismo, pero necesitaba que pareciera un accidente. «Revisa tu aire, Diego», dijo, señalando el manómetro. Marcaba lleno. Pero yo sabía que no era el aire lo que me mataría, sino lo que él haría cuando estuviéramos en la oscuridad total de la cueva. Nos lanzamos al agua. El frío me golpeó, despertando cada nervio de mi cuerpo. Empezamos a descender. El azul se volvió azul oscuro, luego casi negro. Mis oídos pitaban mientras compensaba la presión. Miré hacia arriba. La luz del sol se alejaba, convirtiéndose en un punto pequeño y brillante, como una estrella que se apaga. A los 20 metros, entramos en la cueva lateral. Mateo iba delante con una linterna potente. Paula iba en medio. Yo iba al final. De repente, Mateo hizo una señal. Se detuvo y señaló una formación rocosa a un lado. Paula se acercó. Yo me quedé un poco atrás, vigilando cada movimiento. Mateo se giró hacia mí. La luz de su linterna me cegó por un segundo. Sentí una mano en mi regulador de aire. Fue rápido, preciso. Con un movimiento brusco, Mateo cerró la válvula de mi tanque por la espalda, mientras simulaba que me ayudaba a ajustar el equipo. El aire se detuvo. Intenté inhalar, pero solo obtuve el vacío seco y metálico de una manguera sin presión. El pánico, ese enemigo del que Mateo me había hablado, intentó apoderarse de mi mente. Miré a Paula. Ella estaba allí, flotando, viéndome luchar. No hizo nada. Sus ojos tras la máscara no mostraban horror, solo una expectación fría. Mateo me soltó y empezó a nadar hacia la salida, haciendo una seña de que algo iba mal, como si estuviera yendo a buscar ayuda que nunca llegaría. Pero ellos no sabían que yo también había hecho un ajuste en el equipo de Mateo antes de salir del hotel. Un ajuste que solo se activaría bajo una presión de 3 atmósferas. En ese momento, el tanque de Mateo empezó a soltar una ráfaga violenta de burbujas. Su manguera de alta presión había sido saboteada con un corte microscópico que cedió justo en el momento más crítico. Ahora, los tres estábamos en la oscuridad del cenote, a 30 metros de profundidad, y nadie tenía aire suficiente para salir. El silencio bajo el agua es absoluto, pero en mi cabeza, el rugido del pánico era ensordecedor. No tenía aire. Cada célula de mi cuerpo gritaba pidiendo oxígeno, un reflejo primario que te nubla el juicio. Pero ver a Mateo entrar en pánico fue lo que me mantuvo enfocado. Su tanque estaba liberando un torrente descontrolado de burbujas, una columna de plata que ascendía hacia un techo de roca que no podíamos atravesar. Mateo intentó alcanzar su propio regulador, girando sobre sí mismo como un animal herido. Sus ojos, antes llenos de una confianza depredadora, ahora estaban desorbitados. Paula, atrapada entre nosotros dos, miraba de uno a otro. Su plan maestro se estaba desmoronando en el azul profundo. Con las últimas reservas de mis pulmones, nadé hacia Paula. Ella pensó que iba a suplicarle. Me agarró de los hombros, pero no para darme su aire, sino para apartarme, para huir hacia la superficie. Sin embargo, yo no quería su ayuda. Le arrebaté la linterna de la mano y enfoqué directamente a Mateo. Él estaba perdiendo la flotabilidad, sin aire para inflar su chaleco, y con el pánico consumiendo lo poco que le quedaba, empezó a hundirse hacia el fondo del cenote, un pozo negro que parecía no tener fin. En un movimiento desesperado, Mateo nadó hacia Paula y le arrancó el regulador de la boca. La traición entre ellos fue instantánea. No había amor allí, solo supervivencia. Paula soltó un grito sordo que se convirtió en una ráfaga de burbujas y empezó a manotear frenéticamente. Fue entonces cuando saqué mi regulador de emergencia, el que había escondido en mi pierna y que estaba conectado a una pequeña botella de reserva que ellos no habían visto. Inhalé. El aire fresco y seco llenó mis pulmones. Fue la sensación más gloriosa de mi vida. Me quedé allí, flotando con calma,
iluminándolos con la linterna. Era un juez en un tribunal submarino. Mateo y Paula luchaban por el único regulador funcional de ella. Se golpeaban, se empujaban, hundiéndose cada vez más en la oscuridad. Finalmente, logré agarrar a Paula del chaleco y la arrastré hacia una pequeña repisa de roca, donde había una burbuja de aire atrapada en el techo de la cueva. No era aire puro, estaba viciado, pero servía para hablar. La saqué a la superficie de esa burbuja interna. Ella tosía, escupiendo agua salada y sollozando. «¡Diego! ¡Ayúdame! Mateo se volvió loco. ¡Intentó matarnos!», gritó ella, intentando aferrarse a mi cuello. «¡Basta, Paula!». Mi voz resonó en la pequeña cavidad de roca, fría y carente de cualquier emoción. Lo escuché todo anoche, en el muelle norte. Paula se quedó paralizada. El agua le llegaba al pecho, y la única luz era la de mi linterna enfocando su rostro desfigurado por el miedo. «Diego, él me obligó. Él me amenazó con hacerme daño si no lo ayudaba». Mintió, pero sus ojos la delataban. «No mientas más. Diego es aburrido. ¿Estás seguro de que funcionará? El seguro de viaje». Repetí sus propias palabras. «Sabes, Paula, lo que más me duele no es que me engañaras. Lo que me duele es que pensaras que yo era tan estúpido como para no darme cuenta. Soy arquitecto. Mi vida entera consiste en entender cómo se sostienen las cosas y por dónde se rompen. Y tú te rompiste hace mucho tiempo». «¡Sácame de aquí, por favor!», suplicó ella. «No hay aire aquí. Me mareo». «Mateo ya no va a subir», dije, mirando hacia el agua negra bajo nuestros pies. Las burbujas de su tanque se habían detenido. El cenote se lo había tragado. «Y tú y yo tenemos que hablar de nuestro divorcio antes de que te ayude a salir. Haré lo que quieras, te daré todo, pero sácame». Empezó a hiperventilar. El dióxido de carbono en la burbuja de aire estaba empezando a afectarla. «No quiero todo, Paula. Solo quiero lo que es mío. El apartamento, los ahorros. Y sobre todo, quiero que firmes una confesión. Tengo una cámara en mi máscara que ha grabado todo. A Mateo cerrando mi válvula y a ti mirando cómo me ahogaba». Ella me miró con odio puro. «Si firmo eso, iré a la cárcel. O puedes quedarte aquí con Mateo. Tú eliges». Paula, viendo que no tenía otra salida, asintió con la cabeza mientras las lágrimas se mezclaban con el agua estancada. La saqué de allí. El ascenso fue lento, tortuoso. Cada parada de descompresión fue un minuto de silencio absoluto, donde ella evitaba mirarme. Cuando finalmente rompimos la superficie del cenote, el sol seguía brillando. El mundo seguía siendo hermoso, pero para nosotros todo había terminado. El giro final, Dark Ending. 3 meses después, estaba de vuelta en mi ciudad. El proceso de divorcio había sido el más rápido en la historia del bufete. Paula lo perdió todo: su parte de la casa, sus ahorros y su reputación. La policía de México cerró el caso de Mateo como un lamentable accidente de buceo por fallo de equipo. Nadie sospechó del marido afligido que intentó salvar a su instructor. Me encontraba en mi nuevo despacho, un lugar minimalista con vistas al río. Sonó mi teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. Un video. Lo abrí. Era una grabación desde un ángulo que no reconocía. Se veía el muelle norte, aquella noche en Playa del Carmen. Pero la cámara no estaba donde yo me había escondido. Estaba detrás de Mateo y Paula. En el video, después de que yo saliera corriendo tras pisar la rama, se escuchaba la voz de Mateo claramente. «Se lo ha tragado todo, Paula. Diego cree que vamos a matarlo mañana, tal como planeamos que creyera». Paula sonreía a la cámara, una sonrisa que nunca me había mostrado. «Es tan predecible», decía ella en el video. «Ahora, cuando él intente sabotear tu equipo mañana en el cenote, nosotros tendremos la prueba de que él intentó asesinarte. El seguro no solo pagará por el accidente,
sino que yo me quedaré con todo por daños y perjuicios después de que él vaya a la cárcel por intentar matarte a ti. Me quedé helado. El video seguía. Pero espera, decía Mateo en la grabación. ¿Y si él es más listo y sobrevive? No lo hará, respondía Paula, porque yo misma le cerraré el aire, y si algo sale mal, diré que fue defensa propia. De cualquier manera, Diego pierde. El video se cortó. Recibí un segundo mensaje de texto. Mateo murió, pero yo no. Sé que saboteaste su regulador, Diego. La confesión que firmé no vale nada porque la firmé bajo coacción a 30 metros de profundidad. Pero este video te pone a ti como el agresor que planeó todo desde el principio. Nos vemos pronto. Necesito un lugar donde vivir, y tu nuevo apartamento parece perfecto. Miré por la ventana. En la calle, una figura con un abrigo largo y cabello turquesa me saludaba desde la acera de enfrente. Ella no quería mi muerte. Quería mi esclavitud. Había planeado que yo descubriera su traición para que yo cometiera el primer crimen. En el juego del engaño, yo creía ser el arquitecto, pero ella era la dueña del terreno.